Cuestionario al futuro. Hay un vaca, viajera. Sí, lo digo ahora. Pues no lle viajero, lle viajera. Matizando. Ahora hay los 2000, Pilina. Nosotros que creíamos tantas veces, pero tantas veces que el mundo iba a acabarse en el año 2000 o en el 2001, porque la verdad es que, insisto, nos metió bastante en el miedo en el cuerpo Paco Rabanne, acuérdate que chifló. Acuérdate que iban a pararse los ascensores. Todo, se iba a parar todo. Y en el Principado había un lío porque de repente los ordenadores iban a dejar de funcionar. todos. Decían que iba a pasar del 31 de diciembre del 99 o el 1 de enero del 1900 y que todos los máquines creían que iba a ser 1900 y entonces iban a desaparecer. Muchas películas vimos, Pero la verdad es que todos los fines de siglo pasa igual, ¿eh? Cuando yo soy historiadora ves que los fines de siglo siempre Sí, ¿no? es lo mismo. El mundo acábase, da igual que sea el 11 que el 21. Déjame entonces hablar. Voy a presentarte. Sí, está bien. como dicen- Nosotros empezamos aunque, como a hablar dicen, y ya... no necesita presentación. Pero bueno, yo, por si nos está escuchando algún oyente del pasado, del futuro, tal, tengo que decir el nombre de esta señora que me acompaña aquí a mi lado, porque ella la mi amiga Pilar Sánchez Vicente. Por favor, un aplauso para ella. Bueno, yo te voy a decirte, llevo toda la mañana dando viajes en el tiempo para atrás y para adelante, y yo creo que estoy hasta un poco mareada, pero bueno, vamos a hacernos cuenta que lle miércoles, que lle 30 de Pallares de 2005 y que tú acabes de sacar Gontrodo, la hija de la luna. ¿Qué te pasa por el cuerpo? Bueno, en vamos ese a ver, no momento? llegué a sacar Gontrodo de la hija de la luna, que lle la novela histórica, la primera novela histórica, espero que no sea la última, la verdad, ¿eh? Yo te digo, o sea, yo que veo el futuro, te digo que vas a escribir más. No lo sé, Incluso vas a chica. ganar algún premio. No lo sé. Ya verás. No lo sé. Pero premio, acabo de ganarlo. Claro. Porque resulta que me acaban de dar el premio Adolfo Posada, y es que llegué como el mi año. Acaban de darme el premio Adolfo Posada por... contrataronme para poner un sistema de gestión documental en marcha. Esto en 2005, ¿no? Esto en 2005. ¿Y qué nombre puse? Sistema de Información Documental en Red de Asturias, SIDRA. Dije, Hombre, claro, hay que ¿y esa ponerlo- fantasía? Claro, y dieronme el premio Adolfo Posada por SIDRA. Y además diome Lutini, que tenemos la foto todo el grupo allí con él, que Tini fue profe mío, además. En el ¿Tiene areces o? Tiene areces, ahí lo tienes. Es que en 2005 yo fue cuando empecé a trabajar en prensa, había moneda, ¿eh? Había moneda, ¿eh? Se hacía unas cosas, bueno, como ahora, que tenemos aquí teatros y tal. Y en papel cuché. Pero bueno, vamos a ver, 2005 era tu año, pero vamos a ir un poco para atrás, ¿vale? Porque tú tenías 15 años cuando murió este señor, del que no podemos hablar ya porque ya Adriana Lastra lo mencionó 3 veces, ya 5 ya mal. Pero bueno, Franco, vamos, básicamente. Tenía el recuerdos- culo blanco. Franco tenía el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Cabeza de animal. Que lo del todo culo le blanco- falta el rabo para rebuznar. Es que en Samba íbamos un poco más allá. No, pero pero hay que dejarlo claro para los que no lo sepan, que el culo blanco era por el terror blanco que ejercía, ¿eh? Ah, bueno, Menuda pues sí. pieza. Era Pues- una pieza, sí, pero vamos a ver. Yo creía que eso, que nos contaras, ¿tú qué recuerdas de esos Pues 15 mira, años? yo recuerdo que fui al cole y dijeron, ay, no, que está cerrado, que murió del culo blanco. Que está cerrado, que está cerrado. Y entonces, antes de ir para casa, fui a casa de una amiga y estaban todos allí O sea, llorando. espera, ¿estás diciéndome que había muerto este señor y entonces no había clase? ¡Claro! Eso yo lo que Eso me recuerdo. con 15 años parece la vida. La vida. Eso yo- Y- a mí con 15 años, ¿sabes lo que me pasó? Que un día me dijo mi madre, salía yo por la puerta de casa a las 8 de la mañana para ir para Sama, al instituto, y dijo mi madre, no vayas, que cayó el techo del teatro. Y dije yo, ¿qué? O sea, gracias, universo. Pero tenía examen de matemáticas. Bueno, después no pasó nada, la verdad, pero cayó el tejado, tuvimos sin clase, no sé cuánto. Pues aquí cayó el gochu en vez del tejado. Cayó el guchu y no había clase. Y total, pero Y no ¿qué había recuerdas? clase. Y entonces yo fui a casa de la mi amiga, y en la casa de la mi amiga también entonces ahí con la tele puesta y estaban llorando todos. Y yo pensé, dije, madre ¿Llorar? mía. Lloraban y decían que iba a haber una guerra civil. Y yo llegué a casa acongojada. Y en mi casa estaban todos brindando con Sidro el gaitero y cantando la de Rascayú, Rascayú. Las dos Españas. Ya los digo. Claro, y mi madre cerraba las ventanas. ¡Ay, fíos! A ver si todavía... ¡Ay, que no salgan! Bueno, en mi casa había un barullo de la Virgen, claro, celebróse. Entonces, realmente para mí sigue siendo aquel choque entre las dos. Entre las dos familias. efectivamente. ¿Y aquella niña de 15 años leía mucho? A ver, leíalo todo porque encima
Era la pequeña, tenía 3 hermanos mayores que tenían una biblioteca enorme. Lo que más me gustaba eran los libros prohibidos y qué sé yo, desde Dumas, Verne, Nith Blyton, la Luisa María Linares. Hombre, Luisa María Linares. También cayó. A ver, yo sí que hacemos spoiler y decimos a la gente que lea Las Madrinas, que yo un libro muy guapo que saca una chavala de la cuenca minera. De hecho, saqué a Luisa María Linares más que nada para hacer un poco la pelota y promocionar su libro, Gracias. porque a mí me ha traído aquí a promocionar su libro. Es que lleva una madrina ella, y una madrina. Pero bueno, o sea, que lo leíes todo. Y tú te criaste en Xixón. De repente un día la guaja arranca a estudiar Paulleu. Sí. Geografía e Historia. Si tuvieras que hablar o recordar una imagen de cómo ya era salir de fiesta por esos años 80 en ambas ciudades, que después vamos a hablar de toda Asturias por una cosa, pero de en ambas ciudades, ¿qué dirías? ¿Cómo ya era salir de repente ir de Xixón a Ubieu y al revés? A ver, y é que yo siempre fui así, yo no é que te lo cuente, y é que non me viste pola tele, fiz un estudio. Fiz un Sí, estudio. lo tengo aquí apuntado. La Guía. participación de la mujer en la vida nocturna como un factor más de su incorporación a la vida social. 1986, para el primer congreso que hubo asturiano de sociología. Y oye, bueno, la verdad es que tiré las encuestas así en plan bola de nieve, ¿no? Por sesión, así, gente que iba a su vez saliendo. Y claro, todas las mujeres que salían trabajaban en el programa de televisión, todo muy graciosa. Algún día igual lo podéis ver en un canal de algo que se llame YouTube en el futuro. YouTube, pero eso de momento no existe. Tengo en cinta VHS pasado de cinta beta. Bueno, madre. está a punto de existir YouTube, te lo digo, en 2005. A Sí, puntín. tenemos Sí, la este puntina año a yo creo que puntín. sale. Sí, sí, No está en el sé. horno ya. Yo ya pierdo. No, claro, pues yo, imagínate. Y nada, eran mujeres que trabajaban, que fumaban, el 75% fumaba. Dios mío, que fumábamos qué cosa, ¿eh? A ver, ya que tuvimos muchos años encerrados en casa, después todo, Sí, estábamos sí, ya sí. todo. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tengo que hacer? Sí, ¿Drogarme, beber? Claro, de Era todo. todo. Y allí preguntaba yo de todo y allí salió de todo. Aguantar Como hay paisanos. ropa tendida, no voy a dar los detalles de... Bueno, la ropa tendida sabe más letra que tú y yo, ya te lo digo yo. Decía mi abuela, viene, ya está aquí apañando moscancia. Que yo una cosa también como muy de Noreña, la cuenca y tal. Bueno, a ver, pero mira, tú decías antes el estudio este que participaste, pero yo hay una cosa que a mí me fascinó cuando lo encontré y también tenéis que buscar lo que la guía del verano del 87 que escribió esta señora. Bueno. Explícanos a los radioyentes qué se hacía, por favor, en Asturias de 1987, en verano. Bueno, a ver, esto fue muy gracioso porque yo había escrito, yo siempre fui una mercenaria de la pluma hasta que publiqué mi primera novela. Ay, mercenaria de la pluma. Rodri, apúntalo. Mercenaria de la pluma. Entonces, después de la breve historia de Asturias, en Juventud contrataronme para hacer una guía de verano para gente joven. Dígos una cosa, a máquina de escribir, recopilando a base de teléfono y a base de todo, Bueno, eso. dónde se podía viajar, los carnés que podía tener la moceda para ir a un sitio, para otro, albergues, residencias, hoteles. Bueno, conseguíslo con unos guías de allí, otros de allá, y a máquina que te creó, que esto tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, que la guía del verano 87, ¿qué empezaste a hacerla en el verano del 84? Porque... Fue un contrato de 6 meses y ahí nos pusimos otro chavalillo, chapando uno que es bibliotecario del banco. Y bueno, fue una locura porque era la primera guía que se hacía para gente joven y la primera guía que había, con lo cual no tenías ni un guión al que amarrate ni nada. O sea, era inventar, inventar el concepto y después ir introduciendo ahí la información. Mira, guía del verano del 87, pasen los años, llegan los 90, empiezas a trabajar y es madre y no publicas nada, o al menos no aparece en Bueno, no cosas, aparece. pero no dejas de escribir. No dejo de escribir Claro. porque sigo siendo una mercenaria de la pluma. Claro. Y entonces, pues ya lo que me contraten lleva. De hecho, por ejemplo, fíjate, pagaronme el viaje en alza, toda la Ruta de la Plata, parando en todos los sitios para escribir un tocho así de turismo de Ruta de la Yo Plata. me dejo, Adriana, te lo digo. Me dejo. Empiezo en Gijón y acabo en Sevilla, sin ningún problema. ¿Eso quién lo financiaba en los 90, eso? Pues eso es una revista, Asturias ahora ya- Turismo se llamaba. Sí, de aquella, como decías tú, había. Había monedas, había sí, con sí, los qué, 2005, había con cuidado, qué. ¿eh? Sí. Y, por ejemplo, tuve, callao, ¿no? No escribí, pero tuve, aquí sí que quiero decirlo porque tengo yo mucha medalla, los únicos 5 minutos en asturiano en el canal internacional de televisión. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo te lo cuento, Mari? Y allí salía yo hablando de les madreñas y del antrosio que de repente llámame uno, estaba en Suiza y vite. A ver, estaba en Suiza. Los gallegos tenían 15 minutos semanales y nosotros 5 minutos cada 15 días. Hay que decirlo todo. Ahí lo dejo. Pues hay que reivindicarlo todo. Mira, después, en 2001,
teóricamente, fai 4 años, estamos en 2005, sacaste Comadres. Sí. Entonces, yo quería que me dijeras por qué había que empezar a escribir sobre ellas, sobre nosotros. Bueno, pues mira, yo siempre tuve unos abuelos pescaderes y en Sisión, como siempre hubo mujeres trabajadores, la fiesta de comadres, básicamente porque tenían perres y trabajaban y eran independientes, mantuvose incluso en los años más duros del régimen. Siempre me llevaban a mí de pequeña que había que verles con aquellos bragones y aquellos varices que parecían sarmientos que tenían cuando se reblagaban con lo de pícame el rato, que ellos encantaban. Claro, ya que los sardineros para eso, les de playas son tremendas. Pero en estos años empezó a ponerse de moda los sesboys. Y entonces, claro, antes solo, claro, solo salíamos las mujeres, los paisanos, el jueves de comadres, no se atrevían ni a salir de casa. Era nuestro día. Pero de repente empezaron a salir los más pavos a ligar y luego organizar sesboys. A ver, los más listos, porque claro, el día de comadres, quiero decirte, estadística pura. Bueno, yo daba ellos a todos, ¿eh? Y entonces fue cuando dije, yo voy a escribir comadres para recoger cómo era realmente toda la fiesta de comadres, la tradición de las mujeres, las historias de abueles, de nietes, de madres, un poco como lo tuyo de la Cuenca, pero de Sisión. Pero exacto, decisión. Y mira... Y espera, y todo esto, voy a decirte la verdad, porque yo tengo esperanza en el año 2001 de que a mí alguien me dé algún día la comadre de oro. Va a ocurrir, ¿no? Bueno, pues a ver, por favor, las comadres que vienen a ver si dan la comadre de oro en el año 2005, a ver si se la dan a tal. Mira, pero tú ya no dejaste de escribir de mujeres, nunca dejes de escribir de mujeres, recuperes a mujeres de la historia que nadie conoce, que no sabemos por qué nadie conoce, bueno, sí sabemos por qué nadie conoce. A ver. Pero cuéntanos, a ver, ¿Puedo echar el rollo? Porque una cosa son los hechos y otra cosa es el relato que se fae de esos hechos. Y una cosa es lo que pasa en la historia y otra el relato que se hace de esa historia. Y de ese relato estuvimos excluidos siempre. Y como Gontrodo. Yo descubrí Gontrodo y Gontrodo tenía 3 renglones en un libro de historia. Gontrodo, esa mujer que fundó un monasterio, esa mujer que fue esa figura mítica. Pues como esa hay miles y lo que se trata de que no de reescribir la historia, sino de escribir la parte de historia que nunca se escribió, que es precisamente la de la vida cotidiana. Pero ojo, las mujeres, los probes, porque como dice Silvio Rodríguez, los hombres y mujeres sin historia son la historia. Y entonces, cuando a finales del siglo pasado se desempolvó la vida cotidiana, ahí salimos las mujeres con todo el poderío. Porque Adam Smith hablaría de economía, pero su madre ponía ahí un plato en la mesa para cenar. Y él nunca se preguntó. Hombre, claro que sí, sí señor. Claro que sí, ese aplauso muy bien dado. Pues mira, Pilina, yo la verdad, a ver, es que, mira, seguiría hablando contigo mucho tiempo, pero bueno, vamos a tener que ir terminando. Pero vamos a que nos cuentes, porque el año, vamos a ir de repente, pum, 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 nos lo vais a permitir, ¿vale? Ir a 2025. Y entonces vamos a llegar a 2025 y este año para ti está siendo muy importante, porque bueno, recibiste un premio muy importante, sacaste 2 obras adelante. ¿En qué andes? A ver, en 2025, ¿en qué andes? Ya me dieron la comadre de oro, por cierto, hago spoiler. Claro, ahora que estamos en 2025, ¿qué año te la dieron? Ay, fía, pierdo la noción del tiempo. Ay. Y la edad. ¿Y esto de la edad? En algún momento entre 2005 y ahora. Pues sí. En algún momento. Pero bueno, cuéntanos en qué andes en el 2025. Bueno, pues ando con otra historia, porque hablábamos de que Asturias y escenario, pero oye, que la historia de Asturias y el mayor filón que podemos tener para escribir novela histórica. Si los escenarios son válidos para las películas, la historia de Asturias es tremenda. Entonces estoy escribiendo otro capítulo de la historia de Asturias, un capítulo clave de la historia de Asturias. Porque soy como episodios nacionales. Es que Benita, la voy a empezar a llamar Benita. Yo tengo desde el año 6500 antes de Cristo al siglo XXI novelas de todas las épocas. Bueno, pues esta que me faltaba ahí, que además es clave. Pero ¿qué pasa? Que en vez de contarla desde la perspectiva del que ya tiene libros escritos, pues cuéntola desde la perspectiva de la mujer. Y no digo más. No dices más, pero está guay porque Pili siempre le da... No, porque luego vuelta a las písenmeles. No, fais bien, no digas nada, no digas nada. Y menos a mí, que acabo de sacar libro y estoy seca ahora mismo. Me digas algo, te lo copio, ¿no? Te lo digo. Que nada, pues la verdad que yo una pena despedirse porque Pili y yo podíamos estar aquí charrando un cachu. Sí. Pero bueno, tenemos que seguir viajando en el tiempo y antes vamos a escuchar un poquitín de música porque es Democracy Party y es un programa cultural
que se debe a todas las artes y entonces, por supuesto, también a la música. Vamos a presentaros a una chavalina de Langreo que va a dar mucho que hablar en los próximos años, ya os lo decimos. Acompañada a la percusión por Cordero, nos interpretará Cenicientes del Carbón. Con todos vosotros, Marisa Valle Rosso.